El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a la Procuraduría General de la República hacer públicas las indagatorias sobre la trama de corrupción de Odebrecht en México. En medio de esto, la propia Procuraduría informó que el gobierno de Brasil no les ha entregado información sobre el caso de los supuestos sobornos del conglomerado al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en la que le confirmó que no asistirá a su toma de protesta. Sin embargo, lo representará el vicepresidente Mike Pence. Y en Indonesia, el volcán Soputan entró en erupción al noreste de la isla de Celebes, a unos 1000 kilómetros de Palu, la ciudad devastada el viernes por un fuerte sismo de magnitud 7.5 grados, seguido de un tsunami que ha dejado hasta el momento más de 1.400 muertos. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe este 3 de septiembre en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Vianey Fernández y lo invito a que se quede con nosotros en esta hora de información. Saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy buenas noches, muchas gracias. Buenas noches tengan todos ustedes. Quédense con nosotros que les tenemos los pormenores de la información generada hasta ahora. Así es, pues un equipo de reporteros, editores, camarógrafos, productores, jefes de información, en fin, todos ya estamos listos en el 21.2, la señal del canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy, como todas las noches, lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con nuestro resumen informativo. Por mayoría de votos, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Procuraduría General de la República dar a conocer una versión pública de la actuación del Ministerio Público en la averiguación abierta por el caso Odebrecht. Los comisionados del INAE detallan que con esta acción se privilegia el interés de la sociedad porque se revelará el actuar de funcionarios públicos que podrían estar involucrados en casos de corrupción. En respuesta al fallo del INAI, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz, mencionó que valorarán la resolución y en su momento darán cumplimiento a una versión pública. Afirmó que anteriormente ya han entregado vía transparencia algunas informaciones del caso. Agregó que las autoridades brasileñas no han aportado las pruebas requeridas para la investigación del caso Odebrecht y los supuestos sobornos de la filial brasileña al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Y habitantes de al menos 19 municipios del Estado de México cercanos al nuevo aeropuerto capitalino acusaron que la consulta propuesta por Andrés Manuel López Obrador es una farsa. Así lo expresaron durante la reunión que sostuvieron con parte del próximo gabinete presidencial. Debemos saber éticamente que hay obras incosteables y que hay obras inconvenientes. Porque unos han partido por la angustia, por la tristeza, por la enfermedad. Nosotros decimos y luchamos no al aeropuerto. El Frente Auténtico del Campo anunció que alrededor de 150,000 campesinos marcharán al Zócalo capitalino. Aseguraron que de obtener permiso lo tomarán desde el 28 de noviembre, 3 días antes de la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y de no obtener dicho permiso instalarán un plantón. Su exigencia es que se instalen mesas de trabajo con el siguiente gobierno federal para diseñar las políticas públicas a partir de consensos y no una visión unilateral. Y en Guerrero, durante su gira de agradecimiento por el país, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró que los primeros apoyos que entregue su administración serán encaminados para esa entidad con la finalidad de resolver el tema de inseguridad. Pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, por eso Guerrero va a ser primero. Y el presidente electo Andrés Manuel López Obrador confirmó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a su toma de protesta el próximo 1 de diciembre y en su lugar enviará al vicepresidente Mike Pence. Esto luego de que se lo hizo saber el mismo Trump, con quien sostuvo una llamada telefónica en la que dijo hablaron también sobre el reciente pacto comercial alcanzado entre Estados Unidos, México y Canadá.
El manejo de la deuda por parte de la actual administración no solo ha sido irresponsable, sino además es manejable. Es la más baja de los últimos tiempos y mejor que la de otros países desarrollados o emergentes. Así lo aseguró al comparecer ante diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya. Nuestras condiciones macroeconómicas dan certidumbre dentro y fuera del país de que en México se salvaguardan los ahorros y se ofrecen espacios para la inversión. El caso de la guardería ABC regresó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este miércoles la primera sala aceptó revisar un amparo de 19 sentenciados en contra de las penas que se les impusieron y otro impulsado por las familias de las víctimas. La Corte concluyó el asunto que es de interés y trascendencia, por lo cual deben revisarse los amparos que promovieron los condenados por los delitos de homicidio y lesiones culposas en agravio de 87 niños y 5 adultos. Y un total de 4.980 menores han sido desaparecidos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con información presentada por la Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Seguimos pensando en adultos, incluso en varones adultos, y no tenemos presente que más de 6.467 aproximadamente son niños, niñas y adolescentes. El titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Roberto Cabrera Alfaro, anunció que en los próximos días echará a andar el Sistema Nacional de Búsqueda, un mecanismo interinstitucional cuyo objetivo es conjuntar los esfuerzos y las políticas públicas en esa materia. Y de los 444 cadáveres sin identificar que estaban dentro de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 83 ya fueron identificados, 60 depositados en gavetas del Panteón Guadalajara, mientras que 15 de esos cuerpos ya fueron reclamados y entregados a sus deudos. Un hombre que se desplazaba en una motocicleta asesinó a balazos al director del semanario Enfoque, Sergio Martínez González, en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas. La Fiscalía Estatal indica que ya se investiga si el hecho se relaciona con la actividad periodística. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenaron los hechos e informó que ya realiza las primeras diligencias sobre el homicidio. Y tras la primera reunión de los alcaldes y alcaldesas con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, los temas de presupuesto, seguridad y desarrollo urbano fueron de los más destacados. Ahí la mandataria capitalina electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que acordaron con los titulares de las demarcaciones que el presupuesto para 2019 ya no se asignará con tintes políticos. Presupuesto muy transparente en el caso de todas las alcaldías, basado en una fórmula que sea también muy transparente, asociada a población, población flotante, población en alta marginación. El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, anunció que no permitirá que en donde hoy se encuentra el Estadio Azul se construya un centro comercial, pues el permiso del uso de suelo de esa zona no es comercial. Lo digo con mucha claridad y lo dije en campaña, el Estadio Azul no tiene un uso de suelo para ningún centro comercial. Si existiera un proyecto en ese sentido, la alcaldía lo va a rechazar. Más de 1.400 personas han muerto en el sismo y tsunami ocurridos en la isla de Indonesia de Celebes, donde las necesidades en las zonas siniestradas son inmensas y se reducen las esperanzas de encontrar supervivientes. La Academia de Ciencias Sueca otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química al científico estadounidense Frances Arnold por su trabajo sobre la evolución de enzimas, quien compartió el premio con el británico Gregory Winter y el estadounidense George Smith por sus investigaciones en el campo de proteínas y anticuerpos. Gracias por acompañarnos este día en la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, sin duda uno de los temas pendientes en materia de corrupción es el caso Odebrecht, esta filial brasileña que presuntamente pagó sobornos alrededor de todo el mundo, alrededor de 13 países, para que le dieran contratos a modo, incluido, por supuesto,
nuestro país. En lugares como Colombia, Perú y hasta incluso Venezuela ya hay indagatorias abiertas en contra de funcionarios públicos, no así en México. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó hoy a la Procuraduría General de la República entregar la información relativa a las actuaciones de los agentes del Ministerio Público involucrados en la indagatoria, los avances y el estatus de la investigación del caso Odebrecht. El instituto determinó que es de interés público conocer la información sobre este caso y es de esta forma que busca permitir a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad y la manera en la que solventa las investigaciones en casos en los que se presumen delitos que implican actos de corrupción. Recordemos que Odebrecht es uno de los casos más representativos de una red de corrupción a nivel internacional, tal como ya se lo había mencionado. Incluso en Perú ya ha sido sancionado, ha sido juzgado el expresidente de aquel país justo por estos sobornos. Aquí en nuestro país se presume que estaría involucrado y que habría recibido por lo menos 4 millones de pesos el ex titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, los cuales habrían terminado en la campaña electoral del revolucionario institucional. Sin embargo, hasta este momento no hay información pública disponible sobre la presunta indagatoria que tendría la Procuraduría y que, de acuerdo con su último titular, digo último porque en estos momentos hay un encargado de despacho, de acuerdo con su último titular, Raúl Cervantes, pues la indagatoria ya prácticamente estaba completada, estaba cerrada, ya nada más faltaba el castigo a los responsables, pero hasta ahí ha quedado, Lupita. Y bueno, en relación al fallo del INAI de hacer pública la carpeta de investigación del caso Odebrecht, el subprocurador de Delitos Federales de la PGR, Felipe Muñoz Velázquez, dijo que valorarán la resolución y en su momento darán cumplimiento a una versión pública. Explicó que con anterioridad la dependencia ha entregado vía transparencia algunas informaciones sobre este caso. Además, la Procuraduría General de la República reveló que el gobierno de Brasil no les ha entregado información sobre el caso de los supuestos sobornos de Odebrecht al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Bueno, y en otro tema también polémico, habitantes de 17 municipios del Estado de México exigieron al equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador frenar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en el área de Texcoco por las afectaciones que están causando al medio ambiente y a su entorno, que van desde destrucción hasta asesinatos de líderes campesinos. Esta es la información. La construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México continúa siendo un tema polémico y de cuestionamientos, sobre todo entre los pobladores de las comunidades que aseguran se verán afectadas con esta obra. Le pedimos que no herede los caminos ensangrentados y de muerte, de encarcelamiento, de persecución, de violación a nuestras mujeres, no solamente en Atenco, sino a nivel nacional. Este miércoles se realizó un encuentro entre los pobladores y representantes de al menos 19 municipios aledaños a la construcción del nuevo aeropuerto y parte del futuro gabinete presidencial para dialogar y definir cuál será el futuro de este magno proyecto. Tenemos muy claro, este proyecto es un enorme error desde cualquier ámbito que se le vea. Es un error económico, donde una inversión inicial de 169,000 millones de pesos hoy va en 250,000, y la mayor parte de esa inversión, cerca del 70%, es para que no se hunda y no se inunde el nuevo aeropuerto. Esto no impacta solo el espacio en donde está el aeropuerto, impacta un radio muy amplio, impacta la Ciudad de México, que va a tener unas consecuencias ecológicas, ambientales, que pueden ser devastadoras.
La promesa del futuro gobierno gira en torno a darle voz a todos los habitantes y generar una consulta que realmente informe a la ciudadanía sobre los pros y contras de esta obra. Sin embargo, los pobladores no quieren nada que no sea la cancelación inmediata del proyecto. Para los ingenieros, y aquí me apunto, para nosotros los ingenieros casi no hay obra imposible, pero sí debemos saber éticamente que hay obras incosteables y que hay obras inconvenientes. En nombre de cada mujer, cada hombre, cada anciano, cada niño que nos han arrebatado durante estos 18 años, porque unos han partido por la angustia, por la tristeza, por la enfermedad, nosotros decimos y luchamos no al aeropuerto. Con imágenes de Ulises López, en La Ciudad y el Mundo, Rodrigo Muñoz. Mientras tanto, le comento que el Frente Auténtico del Campo solicitó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador realice mesas de trabajo con su gobierno para diseñar las políticas públicas a partir de consensos en caso de no atender sus peticiones, y podrían tomar sus oficinas este 1 de diciembre. También el dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Álvaro López Ríos, dijo que el grupo de campesinos marchará al Zócalo, por lo que solicitaron un permiso para llegar. Sin embargo, advirtieron que de no obtenerlo instalarán un plantón y tomarán las oficinas de las Secretarías de Hacienda, Agricultura y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Vamos a hacer nuestra primera pausa y volvemos en breve, no se vaya.